La agenda que hemos abordado tiene que ver con la sanción, o mejor dicho, la ley de presupuesto y el voto contrario por parte de la oposición, que implica una reformulación desde el punto de vista de la implementación de las medidas con el objeto de garantizar la asignación de los recursos para la ejecución de las políticas públicas en cada uno de los distritos, o sea, en cada una de las provincias y municipios. En consecuencia, acá mismo yo estoy organizando una reunión con el equipo de trabajo con el objeto de identificar cada una de las obras para verificar las fuentes de financiamiento, y tenemos que hacer un reporte para el día viernes, a los efectos de que el día lunes también tengamos una reunión en Buenos Aires, porque tenemos a las 17 horas del día lunes la suscripción de la prórroga del consenso fiscal, y en ese contexto también vamos a tener una reunión con las provincias que integramos bajos submeridionales, es decir, Santa Fe y Santiago del Estero, y también las que integramos la cuenca de la Comisión Regional del Bermejo. De manera que con esas dos cuestiones, más la suscripción del pacto fiscal y el trabajo mancomunado con los distintos organismos nacionales, estamos identificando las fuentes de financiamiento y su ejecución. Nosotros hemos recibido por parte del Presidente de la República la notificación de que por reglamento autónomo, es decir, artículo 99, inciso 1, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogará la actual ley de presupuesto vigente a partir de lo que prescribe el artículo 27 de la ley 24.156, que es de Administración Financiera y Sistemas de Control. Paralelamente con eso es necesario luego delegar las atribuciones que tiene el jefe de Gabinete de Ministros como jefe de la Administración en virtud del artículo 100 de la Constitución Nacional, y esto requerirá efectivamente la adecuación de las partidas presupuestarias para su ejecución. De manera que nosotros lo que vamos a hacer es la identificación de cada una de las obras, como así también el subsidio para el transporte público de pasajeros y también el subsidio a la energía, a los efectos de garantizar que eso sea posible de financiar y ejecutar durante el ejercicio 2022. He observado que gobernadores de la oposición, junto al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plantearon la necesidad de hacer un nuevo presupuesto. Eso no es posible, porque la verdad es que lo que prescribe la Constitución Nacional es muy claro, en el sentido de que no puede tratarse hasta el año próximo, y es posible pensar en el tratamiento hoy, seguramente en la Cámara de Diputados de la Nación, para revisar lo que venía como sanción, media sanción en senadores respecto al impuesto a los bienes personales, no incorporado al proceso económico, y también respecto al tema de impuesto a las ganancias. Eso nos está afectando en la provincia del Chaco en más o menos cerca de 10.000 millones de pesos. Pero también la actitud irresponsable de la oposición generó naturalmente la imposibilidad fáctica de establecer un mecanismo de financiamiento para el puente Chaco Corrientes u otras obras que nosotros la teníamos contempladas. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es revisar proyecto por proyecto, partida por partida, para informar al pueblo de la provincia del Chaco respecto al impacto que tiene para nosotros la no ejecución de obras de infraestructura, producto de la actitud absolutamente irresponsable por parte de los legisladores de la oposición. Pero bueno, esto es lo que vamos a tratar de hacer con mucho esfuerzo durante el transcurso de hoy hasta el viernes, para garantizar que efectivamente esto se ejecute. También con el presidente, aparte de esto y del consenso fiscal, porque más o menos hemos acordado los términos, hemos tratado el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente nos ha informado respecto a las características del proceso de negociación, y obviamente lo que hemos establecido es la búsqueda del mejor acuerdo posible. La pesada carga de la deuda originada por el gobierno de Macri no va a ser fácil resolver. Si uno observa los perfiles de vencimiento de los servicios de intereses y capital de la deuda para 2025 y 2028 son muy significativos, y puede poner obviamente en
tensión la capacidad efectiva que tiene el gobierno para hacerlo. El gobierno está trabajando primero en un periodo de gracia, segundo en el plazo máximo de la obligación, tercero en la reducción de la tasa de interés, en los sobrecargos en la tasa de interés, que debería ser tratado en el directorio del organismo, implicaría para Argentina un ahorro equivalente a $1.000 millones. Recordemos que los primeros 4 años, a partir del año próximo, en el proceso de renegociación de la misma, es decir, de nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, implicaría pagar los servicios de intereses durante 2022, 2023, 2024, 2025, para pagar 2026 los servicios de intereses y de capital de la deuda. Y recordemos, porque esto es bueno recordar, que entre el 2015 y 2019 el presidente Macri tomó deuda por casi $100.000 millones, hubo fuga de capitales por $88.000 millones, o sea, para que quede claro qué significa eso, el Estado se endeudó en dólares, o sea, moneda dura, en moneda extranjera, para que grupos de inversión especule financieramente y saque la misma plata afuera, la deuda queda del Estado, y aquí no se hicieron ni puentes, ni carreteras, ni obras de energía, ni viviendas, ni se resolvió el problema de crecimiento de la economía, ni se generaron radicaciones de más inversiones, ni de más industrias, ni de más empleo. Por lo tanto, también en ese contexto, los fondos de inversión salvaron su ropa con una fuga de capitales extraordinaria y una tasa de ganancias fabulosa y una deuda de casi $45.000 millones que la tenemos que afrontar ahora. De manera que el máximo esfuerzo que tenemos que hacer nosotros es lograr el mejor acuerdo posible, entendiendo que es una deuda contraída de una manera absolutamente irresponsable. Así que ese es el contexto, digamos, entre consenso fiscal, lograr la identificación de las obras para el financiamiento por el presupuesto y los alcances que se están discutiendo en materia de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Son los 3 temas que hemos abordado con mucho detalle durante la reunión de hoy. Así que esto es lo que tenía para decir. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en particular. Gobernador, Javier Muniz para Diario Primera Línea. La pregunta es, todo este movimiento que se genera a partir de ahora, porque estaba prevista la provincia de Chaco, tenía la idea de que el presupuesto salía a nivel nacional y ahí los aportes venían para la provincia también. De alguna manera la economía se podía llegar a estabilizar un poco más. ¿Qué va a pasar ahora? No solamente con la economía a partir de lo que son las obras que van a quedar pendientes o que va a haber que rever, sino también con las situaciones que están vinculadas a lo salarial, digo, al movimiento económico permanente de la provincia, que la provincia del Chaco venía llevando de alguna manera, tratando de mantenerla en una línea controlada, digamos. Esto va a estar de la misma manera, la provincia tiene fuerza para poder enfrentar las cosas más allá del aporte nacional que le pueda llegar a faltar a partir de lo que va a ser el utilizar el presupuesto del año 2021. Sí, a ver, justamente el presidente me había notificado que la publicación de los datos de la tasa de desempleo habían caído en la República Argentina durante el tercer trimestre. En la provincia del Chaco de 8,8 creo que es al 5,3% es la caída de desempleo. Es muy importante la caída de la tasa de desempleo en Chaco, producto de la recuperación económica. En la República Argentina se proyecta este año más o menos un crecimiento cercano al 10,2%. Eso lo vamos a saber en el mes de enero o febrero. En ese contexto el Chaco está proyectando más o menos 13,6%. Y eso es producto de precio y cantidad del sector agrícola, precio y cantidad del sector ganadero, precio y cantidad del complejo industrial forestal, también una expansión del sector servicios, una expansión de la demanda agregada, del gasto público y de todos los recursos asignados por parte del Estado Nacional, provincial y los municipios para mejorar la actividad económica. Es decir, la recuperación de la actividad económica ha sido muy buena durante el año 2021 y hay que ver el contexto de pandemia, porque esto también, la variante Omicron y el efecto de contagios, si bien uno puede observar que el número de contagiados puede incrementarse, el número de internados no crece en la misma proporción, pero evidentemente podemos tener un escenario en ese sentido. Por eso estamos trabajando nosotros con 1.937.000 dosis como meta durante este mes de diciembre. No creo que podamos llegar porque realmente estamos haciendo casa por casa y haciendo el máximo esfuerzo, y también vamos a aplicar
el pase sanitario a partir del 1 de enero, con las distintas variantes que vamos a explicar con detalle mañana a las 10 de la mañana. Pero la verdad es que nosotros tenemos, bueno, precisamente una perspectiva para el año 2022. Primero, el tema del sector agropecuario viene bien en términos de clima y perspectiva de precios. Vemos interés por parte de inversores en radicar industrias, el caso que hoy observamos con Pauni, por ejemplo. Pauni es una empresa que tiene 800 operarios. Su sede central es en La Badilla, Córdoba. El titular de Pauni, que hoy estuvo con nosotros, y ayer hemos estado en la inauguración del concesionario allí sobre la avenida 25 de Mayo, me explicaba claramente que ellos han facturado 160 millones de dólares este año, han exportado a 16 países, han generado una producción de más de 2.000 tractores, y la verdad es que tenemos una muy buena oportunidad para hacer insumos, bienes intermedios y ensambles de tractores aquí. De manera que estamos ya trabajando para que en el mes de febrero ellos nos formulen una propuesta, lo mismo que López Hermanos. La verdad que es una empresa extraordinaria porque hoy es segunda fábrica de bicicletas en el país, y la idea es ampliar de 12.000 a 20.000 unidades, 1.000 motos también eléctricas, y eso es muy importante también desde el punto de vista de lo que significará tener cerca de 310 empleos en total. Así que vemos esas inversiones, la fábrica de pelotas que está en proceso de radicación, o la ampliación de la Santana Textiles, o muchas obras, muchas industrias que están en proceso de radicación. Así que la verdad es que tenemos un horizonte previsible. Lo que pasa es que esta decisión de la oposición de dejar al país sin una herramienta de planificación financiera, como es el presupuesto para la asignación de recursos, en virtud de la cual las políticas públicas tienen objetivos y metas, con estrategias de base territorial, se ven resentidas, con lo cual vamos a tener que reformular algunas cuestiones. Por ejemplo, nosotros estábamos encaminados por las garantías estipuladas en el presupuesto respecto al tema del procedimiento y el cronograma de licitación del puente Chaco Corrientes. Hoy estamos con dificultades para hacerlo, y eso es una cuestión que nos preocupa. Y así sucesivamente tenemos muchas rutas en proceso, pero la verdad es que estamos definiendo esto con un nivel de detalle para ver si lo podemos ejecutar o no. Por eso, cada uno de los legisladores, cuando tiene que votar algo en el Congreso, lo tiene que hacer en función del interés de la provincia y del país, no pensar en una perspectiva solamente partidaria. Porque hay algunos que no tienen responsabilidades de gobierno. Entonces, como no tienen responsabilidad de gobierno, pueden decir cualquier cosa o pueden hacer cualquier cosa, pero yo he observado que muchos intendentes opositores aquí en la provincia del Chaco requieren financiamiento, por ejemplo, para el tema de afrontar demandas como el medio aguinaldo. Entonces, es necesario pensar, los propios legisladores tienen que pensar que es necesario entender que los que gobiernan tienen que resolver sus problemas también. Entonces, hay que tener solidaridad y vínculos con los que efectivamente tienen la capacidad para gobernar. ¿Recuerda algún momento en la historia argentina en el que haya pasado algo similar a esto? ¿Ha ocurrido anteriormente? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se pudo gobernar? Mira, en la historia de los presupuestos nacionales, que yo tenga memoria, podemos remitirnos desde 1856 en adelante con distintas particularidades, pero lo cierto es que en el año 1992 se sanciona la ley 24.156 y ha tenido sucesión de continuidad respecto al tema de la presentación. Inclusive en la reforma constitucional de 1994 se estipula el artículo 75, antes era el 67 de la Constitución, inciso 8, una modalidad para que el Poder Ejecutivo de la Nación presente el presupuesto el 15 de septiembre de cada año calendario anterior a la vigencia del presupuesto. Y efectivamente, si tengo el análisis correspondiente, te diría, con la reforma constitucional, desde el 94 hasta el año 2001, se presentó en tiempo y en forma. En el año 2001, la crisis y la renuncia del gobierno de la Rúa obligó a una redefinición de las pautas macrofiscales, porque obviamente salía de la convertibilidad y estaba la ley 25.561. Eso implicó una reformulación 25.561, 563 y otras modificaciones, dio origen a un nuevo pacto fiscal y a su vez también a nuevas proyecciones
en materia de recursos, que generó una variación y no rige a partir del 1 de enero. Yo era jefe de gabinete de ministros en ese momento también. Después, efectivamente, se presentaron los presupuestos en tiempo y en forma. Me tocó ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así que del Senado, así que lo conozco perfectamente la modalidad. En el año 2019 se reformuló integralmente el presupuesto enviado por el presidente Macri y efectivamente en el año 2010 la República Argentina no contó con presupuesto porque el entonces Grupo A impidió el tratamiento en el recinto. O mejor dicho, no se pusieron de acuerdo y en función de eso no hubo sanción de la ley de presupuesto. O sea, 2010 la Argentina no tuvo presupuesto. 2002 con tardanza, 2019 con tardanza para el 2020 y 2021 es la primera vez que observo en el análisis de los últimos 30 años aproximadamente la inexistencia de ley de presupuesto o voto en contra. La verdad que antes siempre había un problema, porque desde 1983 en adelante la ley de presupuesto sufrió tardanza, los procesos de inflación e hiperinflación fueron notoriamente perjudiciales para la planificación financiera del Estado. Pero con ciertos parámetros no ha ocurrido nunca esto, o sea que es un tema, ¿cómo se logró enmendar la situación en el año 2010? Primero a partir de lo que da la ley 24.156, artículo 27, o sea, decreto, prórroga de la ley y después un decreto de necesidad de urgencia asignando partidas y el jefe de gabinete de ministros con decisiones administrativas regulando la asignación de recursos y las erogaciones. Gobernador, muy buenas tardes. Bueno, a partir de la planificación que tiene la provincia de Chaco para el año 2022, específicamente, ¿cuál cree que van a ser algunas de las obras más importantes o fundamentales a desarrollar, más allá de que están por iniciar recién este análisis de las distintas obras que demandará la provincia, pero cuáles cree que son justamente las fundamentales para el próximo año y empezar a desarrollar justamente ya desde los primeros meses del año próximo? Y por otro lado, hablaba de una reunión respecto de bajos submeridionales y la cuenca del Bermejo para el próximo lunes, si tiene algunos datos más de esa reunión. Sí. Respecto a bajos submeridionales, nosotros tenemos un tema, es una cuenca de 54.000 kilómetros cuadrados, de los cuales nosotros tenemos 12.000 kilómetros cuadrados, Santiago del Estero 13.000 kilómetros cuadrados, el resto es Santa Fe. El plan para la provincia de Chaco son 2.000 millones de pesos estipulados en distintas obras. Ahora tenemos 6 paquetes de obras por 272 millones de pesos que deben estar en proceso de ejecución en el transcurso de este mes de diciembre y el mes de enero. La verdad es que nosotros necesitamos que por lo menos el resto de las obras, que son obras de defensa contra inundaciones de ciudades, desde Las Breñas, Charata, etcétera, Hermoso Campo, por citar algunas. Segundo, el tema de la cuestión vinculadas a alcantarillado, limpieza de canales, la cuestión de tanques australianos, reservorios de agua, molinos de viento, o sea, todo un programa de recuperación de producción ganadera en la zona. Esto es un tema que, si bien con la Administración Provincial del Agua y con recursos del Estado provincial se han podido hacer limpieza por más de 158 kilómetros en el transcurso de este año, los mismos son insuficientes respecto a lo que es necesario hacer. Cañada la Rica y otras obras que se han implementado que son muy significativas, o por ejemplo todo lo que significa Río Muerto Las Colonias, que es una cuenca hídrica muy importante y de extrema sensibilidad en bajos submeridionales. Así que esa es una obra que nosotros queremos poder plasmarla y ratificar la orientación y la asignación de recursos este lunes. Comisión Regional del Bermejo, yo he propiciado una reforma del estatuto que data del año 1981, en la dictadura militar. Hay un plan director. En el caso de bajos submeridionales, el Consejo Federal de Inversiones está haciendo un plan director, pero ya nos anticipamos en la identificación de las obras. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con conflictos interjurisdiccionales en materia de cuencas hídricas que requiere amalgamar posiciones desde el punto de vista técnico, político e institucional. Respecto a la Comisión Regional del Bermejo, bueno, desde una reforma estatutaria hasta el plan director, pasando por la asignación de recursos, es otra de las cuestiones que le vamos a resolver. Consenso fiscal, la idea central es prórroga sin modificaciones que afecten la cuantía de recursos percibidos por cada jurisdicción. Esas serían las 3 cuestiones básicas. Cuarto, respecto a las prioridades, bueno, nosotros tenemos muchas obras. Nosotros tenemos un plan de 100.000 millones de pesos para 2 años.
El año 2022 prevemos cerca de 58.000 millones de pesos. Lo que nosotros queremos es tener la certidumbre respecto a aquellas fuentes de financiamiento. Por eso es muy importante tener estas reuniones de carácter bilateral con Nación, porque tenemos nosotros, por ejemplo, el equivalente a cerca de 168 obras que tienen que ver con obras de infraestructura sanitaria y escolar. Eso implica cerca de 16.000 millones de pesos. Bueno, queremos que el cronograma esté perfectamente ajustado al financiamiento FONPLATA, más recursos propios, más recursos de jurisdicción nacional. Ahí tenemos que ver cuáles son las que van a financiar y cuáles no. Segundo, ver si efectivamente el Puente Chaco Corriente podemos tener el cronograma de licitación como habíamos acordado para marzo o no. Tercero, ver el programa de red vial. Tenemos todas las rutas del impenetrables en proceso. Tenemos que tener la garantía del procedimiento de licitación. Aparte, las obras se tienen que licitar todas de acá a marzo o abril como máximo, porque todas tienen que terminar en el año 2023. Así que bueno, todas estas condiciones de incertidumbre, bueno, las tenemos que resolver. Lamentablemente no van a estar los legisladores de la oposición para resolvernos ese problema.